La Casa del Relato presenta La Casa de la Calle a un Tintón, el misterio de los espíritus desconocidos. En una tranquila calle de un pequeño pueblo, alejado del bullicio de las grandes ciudades, se encontraba una antigua casa con paredes cubiertas de hiedra y ventanas rotas. Esta casa, construida en el siglo XIX, siempre estuvo rodeada de rumores, pero nadie se atrevía a hablar demasiado de ella. En el vecindario, la leyenda decía que la casa había sido hogar de una familia con oscuros secretos que terminó desapareciendo de la faz de la tierra de manera inexplicable. Los nuevos dueños, una joven pareja llamada Tom y Laura, decidieron mudarse a la casa sin conocer su historia completa. Empezaron a experimentar sucesos extraños casi inmediatamente después de instalarse. A la segunda semana, comenzaron a notar ruidos extraños provenir de los pisos superiores, donde no había nadie. Los susurros les estremecían, eran apenas audibles, pero claros. A menudo, el sonido de algo cayendo o muebles moviéndose de un lugar a otro les despertaba por la noche. Sin embargo, lo peor fue lo que ocurrió una madrugada de invierno. Laura se despertó súbitamente, convencida de que algo extraño estaba sucediendo. Un frío gélido recorrió la habitación y las sábanas se levantaron por sí solas, como si algo invisible las estuviera arrastrando. Pensó que era el aire o que alguien había abierto una ventana, pero no había nada que justificara el fenómeno. Tom, agotado por las molestias, decidió investigar y subió al ático, el lugar donde sentían la mayor intensidad de los ruidos. Mientras ascendía por las crujientes escaleras de madera, una sensación de incomodidad comenzó a invadirlo. En el ático, vio una puerta ajada que nunca había notado. La abrió, y se encontró con una habitación fría y polvorienta, donde había un viejo retrato de familia, sus caras desdibujadas por el paso del tiempo. Pero lo más inquietante fue lo que vio reflejado en el espejo polvoriento de la habitación. Un hombre, vestido con traje oscuro, estaba de pie detrás de él, tan nítido como si fuera real. Tom giró rápidamente, pero no había nadie allí. Estaba completamente solo. Lo peor fue que, horas después, la mujer en el retrato parecía haber cambiado, su rostro mostraba una expresión sombría, diferente de cuando Tom miró por primera vez. Laura, también asustada, comenzó a investigar sobre la historia de la casa. Tras preguntar a varios vecinos, descubrió que durante los años 1930, la familia que vivió allí había sido víctima de una tragedia, con rumores de una extraña desaparición. Se hablaba de una hija llamada Alice, que se decía que había muerto en extrañas circunstancias en la casa. Algunos sostenían que su espíritu nunca había dejado el hogar y se encontraba atrapado entre las paredes, esperando vengarse por la injusticia que sufrió. Una noche, mientras ambos intentaban dormir, Laura fue la primera en escuchar una risa suave y burlona desde el pasillo. Algo era seguro, no estaban solos en la casa. Lo extraño es que, al día siguiente, aparecieron huellas de agua en el pasillo de una habitación que nunca estaba mojada. Nadie sabía de dónde provenía esa agua, pero el suelo estaba empapado, como si una persona invisible hubiera caminado por allí. La gotera, como ellos pensaban, se volvió una constante, pero jamás hallaron la fuente del agua. Para empeorar las cosas, las presencias comenzaron a manifestarse con más frecuencia. Cada vez que Laura se encontraba sola en casa, empezaba a escuchar susurros que parecían decir su nombre.
Era un acorde agudo que recorría la sala como un murmullo constante. Después, un frío insostenible invadía la habitación donde ella estaba, hasta que las luces parpadeaban violentamente. Entonces, Laura decidió enfrentar lo que sea que acechaba su hogar y pasó una noche sin dormir, con las luces apagadas, y grabando todo lo que ocurriera. Sin embargo, durante esa vigilia, algo escalofriante sucedió. A las 3 de la madrugada, justo en la hora de la madrugada, el enorme espejo del comedor comenzó a agitarse, como si algo tratara de abrirse desde el otro lado. Un fuerte estruendo resonó en toda la casa, y el aire cambió por completo. No era solo el silencio lo que asustó a Laura, sino un ruido metálico proveniente del armario en la esquina del pasillo. Decidió investigarlo, pero cada vez que se acercaba, el ruido se desvanecía. Sintió como si algo la estuviera observando desde las sombras de la casa. La siguiente mañana, Laura ya no pudo soportarlo más. No importaba cuántas veces intentara racionalizar los sucesos, algo definitivamente extraño ocurría en la casa. Los ruidos metálicos y los susurros, aunque inexplicables, parecían hacerse más intensos con el tiempo. Decidió llamar a un experto en fenómenos paranormales que vivía en una ciudad cercana, un hombre conocido por sus intervenciones en casas con problemas espirituales. El hombre, llamado David Farley, era un experto en investigaciones de lo paranormal y había visitado muchos lugares similares a la casa de la pareja. Cuando llegó, el ambiente en la casa se volvió aún más cargado. Nada parecía estar fuera de lo común, pero él, con su experiencia, podía sentir la presión en el aire. Lo primero que hizo fue realizar una pequeña limpieza espiritual en la casa utilizando hierbas, sal y agua bendita. Mientras lo hacía, se percató de un detalle inquietante: el ambiente en el vestíbulo de la planta baja era el más tenso, como si alguna presencia estuviera presionando de manera tangible las paredes. Allí, Farley también notó un extraño reloj antiguo en una mesa lateral, cuyo minutero avanzaba a una velocidad anormal. El experto les advirtió que había algo oscuro en ese lugar, una energía atrapada que iba más allá de los simples rumores de la tragedia familiar que siempre les mencionaban. Les indicó que este tipo de energías podrían tener un lazo muy fuerte con los objetos antiguos de la casa. Esa noche, la situación se intensificó. Aunque Farley intentaba realizar sus rituales para apaciguar los espíritus, la casa parecía resistirse. Durante el proceso, él sintió una presencia fría cerca de él y, al girarse, vio en el reflejo del espejo del comedor una figura humanoide. Solo era visible en el espejo y no en el espacio físico, como si alguien estuviera dentro del reflejo, mirándolo fijamente. Aterrorizado, Farley trató de sacar el objeto de la casa, pero cuando intentó mover el espejo, una fuerza invisible se lo impedía. Sintió como si le tiraran hacia atrás, como si alguien lo estuviera empujando con tal fuerza que le fue imposible avanzar. Laura y Tom comenzaron a desesperarse. Durante las noches, empezaron a ver figuras sombrías moviéndose por el pasillo, a veces como si estuvieran buscando algo, otras veces observándolos desde la esquina de la habitación. Los susurros se convirtieron en gritos angustiados a medianoche, que resonaban por toda la casa, pero cuando intentaban identificar de dónde provenían, los sonidos desaparecían instantáneamente. Una noche, después de que Farley se fuera de la casa sin lograr nada, Laura estaba sola en casa. Tom había salido por trabajo, y al principio pensó que podía relajarse, pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente. Empezó a sentir un peso en el aire,
el ambiente se hizo denso y la temperatura cayó varios grados en cuestión de segundos. De repente, vio que las luces se apagaban de manera intermitente, pero en esa oscuridad, lo peor estaba por ocurrir. De la nada, la puerta del vestíbulo se cerró violentamente, y pudo escuchar pasos pesados acercándose. Pensó que alguien estaba en la casa, tal vez un ladrón, pero cuando se giró para comprobarlo, lo que vio la congeló en su lugar. En la entrada, una figura con rostro pálido y ojos vacíos estaba de pie, mirándola fijamente. Lo extraño era que esa figura no se movió. Estaba completamente inmóvil, como si solo fuera una proyección de la misma oscuridad que dominaba la casa. Laura no pudo gritar. Estaba paralizada por el miedo, pero al tratar de mover los labios, algo extraño comenzó a suceder. La figura empezó a avanzar hacia ella. Cada paso que daba se sentía como un peso en su pecho, como si algo le estuviera intentando absorber la vida. Pero cuando la figura estuvo a solo 1 metro de distancia, se desvaneció de la misma manera en la que apareció, desapareciendo en la oscuridad de la habitación. Exhausta, Laura salió corriendo de la casa esa misma noche y fue a buscar ayuda. Su desesperación era tal que no quería regresar sola a ese lugar. Contactó con el propietario anterior de la casa, un hombre de avanzada edad que vivía en el pueblo cercano y que en su juventud había conocido los horrores ocurridos allí. El hombre le confesó que la casa tenía una historia oscura y trágica. El patriarca de la familia, el abuelo de Alice, había realizado rituales oscuros con la esperanza de dar vida eterna a su hija. En su desesperación por salvarla, invocó a entidades malignas, lo que resultó en la maldición de la casa, la cual condenó a todos aquellos que la habitaran a vivir con la influencia de esas presencias oscuras. Según el viejo, Alice no había muerto realmente. Su espíritu estaba atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. Pero aún con la confesión del hombre, la pareja nunca volvió a vivir en la casa. Ya se encontraban tan traumatizados por las experiencias que decidieron dejarla abandonada. Pasaron años, y la casa permaneció vacía, con el rumor de las desapariciones de varias personas a lo largo de las décadas. Nadie se atrevería a acercarse al inmueble. Sin embargo, muchos dicen que en las noches más frías se puede escuchar la risa de Alice en el aire, resonando desde las ventanas rotas. Algunos aseguran que la niña finalmente encontró la manera de atar las almas que llegaron después a su destino eterno. A pesar de que la casa quedó abandonada durante varios años, el pueblo nunca logró deshacerse del eco de las tragedias que ocurrieron en su interior. Los rumores nunca dejaron de circular, y las leyendas sobre la casa de la calle Huntington continuaron alimentando las inquietudes de quienes vivían cerca. Las desapariciones inexplicables, los ruidos en la oscuridad, y las extrañas sombras que se veían danzando entre las ventanas rotas se convirtieron en parte de la cultura local. Pero en el año 1985, un grupo de jóvenes aventureros decidió desafiar las advertencias y explorar la casa, en busca de una experiencia espeluznante que pudieran grabar y mostrar como prueba de lo paranormal. Ellos sabían de las historias, pero no creían en tales cosas. El grupo estaba formado por 3 chicos, Ben, Jerry y Lisa, quienes se conocían desde pequeños y compartían una fascinación por lo sobrenatural. Esa noche de invierno, los 3 amigos entraron al vecindario con linternas en mano, riendo y burlándose de las leyendas que envolvían la casa. Sabían que si lograban entrar, podrían convertirse en los nuevos héroes locales, pues nadie se había atrevido a adentrarse en ese lugar desde hacía años. Al principio,
Todo parecía un simple paseo nocturno. Las escaleras de madera crujían bajo sus pies, y el polvo flotaba en el aire, testigo de un abandono prolongado. Pero cuando llegaron a la sala principal, algo cambió. La atmósfera se volvió más espesa, como si algo los estuviera observando desde las sombras. Ben fue el primero en sentirlo. Su linterna comenzó a parpadear, y por un momento, pensó que simplemente era la batería. Pero cuando intentó encenderla de nuevo, las luces se apagaron por completo. Al darse vuelta para llamar la atención de sus amigos, vio una figura en el umbral de la puerta, un hombre alto con un sombrero de copa negra. Jerry y Lisa se giraron al oír el susurro de Ben, pero no había nadie allí. La figura desapareció tan rápido como apareció, como si se hubiera desvanecido en la oscuridad. El ambiente se volvió tenso, y el frío comenzó a calar en sus huesos. Pero lo peor fue cuando Ben, al buscar su teléfono móvil para intentar grabar algo, vio una extraña huella en el suelo. Era como una mano húmeda, con dedos largos y muy delgados, que parecía haber sido dejada por algo, o alguien, que no podía ser humano. Cuando intentaron abandonar el lugar, una puerta pesada de madera se cerró de golpe, atrapándolos dentro. El ruido resonó en la casa como un trueno. Se quedaron paralizados, mirando entre sí, sin saber qué hacer. De repente, una risa, similar a la de una niña, comenzó a llenar la casa, acercándose rápidamente. El sonido de unos pequeños pies descalzos corriendo se escuchaba por los pasillos. El grupo intentó moverse, pero algo los detuvo. Algo invisible les estaba sujetando las piernas. Lisa, la más temerosa de los tres, se desplomó al suelo, aterrada por lo que sentía. La casa, de alguna manera, parecía haberse cambiado. El pasillo en el que antes habían caminado estaba ahora distorsionado, más largo y oscuro, como si algo hubiera alterado la percepción del espacio. Lisa intentó gritar, pero el sonido de su voz se desvaneció rápidamente, como si la casa misma estuviera absorbiendo cualquier intento de comunicarse. Aterrados, los tres amigos corrieron por el pasillo, buscando una salida, pero las puertas parecían ser cada vez más estrechas, como si la casa estuviera deformándose a su alrededor. De repente, una figura espectral apareció frente a ellos, flotando en el aire. Era una niña pequeña, de cabello rubio y rostro pálido, vestida con una camiseta blanca rota. La niña les sonrió de manera burlona, y aunque parecía inofensiva, sus ojos reflejaban un profundo vacío. En ese instante, el reloj antiguo del vestíbulo volvió a sonar, marcando las 3 de la madrugada. La niña comenzó a reír suavemente, una risa que retumbaba en sus cabezas, y les dijo con voz temblorosa: «Nunca deberían haber venido. Aquí no hay salida». El grupo intentó correr hacia la salida, pero el aire se volvió denso y espeso, como si la casa los estuviera absorbiendo, y todo lo que podían ver era oscuridad. Finalmente, despertaron en la misma sala de estar, como si todo hubiera sido un sueño. Pero la huella de la niña estaba en el suelo, junto a una carta antigua que parecía haber aparecido de la nada. La carta decía lo siguiente: «La casa nunca olvida. Nadie sale ileso». La puerta se abrió con un giro brusco cuando intentaron escapar, y, al salir, los tres amigos se dieron cuenta de que habían desaparecido por completo del mapa. Nadie los volvió a ver, y la historia se sumó a la leyenda de la casa, como un recordatorio de lo que acecha en las sombras. Fin, por ahora.
Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Si te ha intrigado la historia, suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Hasta la próxima, si es que sobrevives.